Hola, ¿qué tal? Hoy en las entrevistas de Bestia Lectora tendremos a la autora Olivia Vicente, que ha publicado el libro Anatomía de la Imagen en la editorial Tres Hermanas, que es un ensayo maravilloso en torno a la historia de la fotografía y de la imagen y su relación con el cuerpo y con la percepción. Así que sobre estos temas hablaremos. Bienvenida, Olivia, a Bestia Lectora. Muchas gracias por estar aquí. Estoy contentísima, Tess. La verdad es que me has hecho un regalo invitándome a un espacio como Bestia Lectora, al que sigo ya desde hace tiempo y que tiene unas reseñas envidiables, envidiables. Muchas gracias, Olivia, de verdad. Bueno, trabajas en este libro con un tema que parece pero muy actual, como es la imagen, pero desde una perspectiva muy filosófica y profunda. Nada que ver con la forma en la que la imagen es tratada en nuestra realidad, ¿no? Y quería preguntarte el origen de Anatomía de la Imagen. Bueno, es una pregunta que me cuesta mucho responder porque em, creo que es muy difícil a veces encontrar un origen único en la escritura de un libro. Y creo que eso viene después de haber escrito el libro, no antes. Por lo menos yo me encontré en un momento determinado, no sé ni cómo, y ya tenía muchas anotaciones, esquemas, lecturas, pero no había la intención desde el primer momento de escribir un libro dedicado a este tema, sino que yo creo que se ha ido gestando a lo largo de los años. Desde mi punto de vista, ahora mirándolo, ¿no? Y en las diferentes conversaciones, encuentros, presentaciones, yo creo que quizás hay dos orígenes, uno más atado a la infancia, como no podía ser de otra manera, y que está muy presente en el libro, esa percepción de sentirme dentro de una imagen, ¿no? Todos, yo qué sé, las personas de mi generación, ¿no? Porque ahora decir todos, sabemos que la fotografía digital ya no ocupa el mismo espacio de la misma manera, pero personas como tú y yo, como yo, que somos de la misma generación, pues tenemos álbumes de fotos en casa, tenemos cajas donde guardamos las fotografías, ¿no? Y hubo un momento determinado cuando yo era pequeña que al abrir esa caja de fotos con mi hermana, tomé conciencia de pertenecer a un legado familiar. Y empecé a percibirme extraña, porque cuando uno ve las fotos de la infancia o las fotos que se han tomado años previos a tener una conciencia, pues parece que han sido fotografías de otra persona, ¿no? Y que son fotografías de otra persona. Entonces yo creo que ahí sí que hay una conciencia a partir de ahí de sentirme la extranjera, ¿no? La que se mira a sí misma pero desde otra perspectiva, ¿no? Y en la infancia también, lógicamente, aprendemos a mirar a los otros familiares y también yo creo que también fue fundamental el hecho de que tanto mi padre, mi hermana, como el padrino de mi hermana pintaran cuadros y yo fuera incapaz, ¿no? Y me situara en ese plano trasero, estás detrás viendo cómo ellos pintan y eligen el encuadre, ¿no? Entonces, la infancia marca más de lo que a veces toleramos reconocer. Y por otro lado, hay otro momento fundamental que me cambia profundamente ya siendo adulta, que fue la lectura de Susan Sontag. Sobre todo pues, su ensayo sobre la fotografía, ¿no? A mí Sontag me cambió, no tanto en la mirada como la conciencia de la mirada. Qué bueno. Entonces ahí fui muy consciente de que cómo soy percibida y cómo percibo a las demás personas también es una herencia histórica, cultural.
Y bueno, pues yo creo que esos dos detonantes hicieron que encontrara un cauce de escritura el ensayo. Mm, qué bueno. Hablabas recién de la conciencia del legado y algo que me ha gustado mucho del libro, que me parece que está muy bien conseguido, es cómo trabajas partes de la imagen familiar, de la imagen intimista hacia lo colectivo, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué tan difícil ha sido ese amalgamiento? Porque el libro tiene por un lado un registro muy cercano, pero por otro es muy académico también en ciertos fragmentos. Y me ha interesado ese trabajo como dual que has hecho. Sí, yo desde un principio, cuando ya tomé conciencia de que tenía un libro entre manos, quise rescatar esa estructura de las cajas familiares de fotografía. Si me permites, voy a hacer una cosa que todavía es la primera vez que hago. Puedes seguir grabando, ¿eh? Sí. Las tengo aquí, ¿sabes? Las tengo ¡Ay, aquí. qué maravilla! Entonces, claro, estas son las cajas de, en este caso, no de mis padres, pero sí de mis abuelos. Y entonces, claro, yo tengo todas las fotografías desordenadas, o sea, no van por años, no van por familiar, algunas tienen fechas detrás, otras no tienen ninguna fecha. Y entonces, en cierta manera, yo quería esa manera ¿no? de contar que la historia de la fotografía personal es una historia social, ¿no? Mm, Porque en las fotografías, aparte de representarse momentos que son especiales para cualquier familia, ¿no? Como una boda, una comunión, un encuentro, ¿no? de hace años, también están relatando, pues a través de nuestros gestos, de nuestra vestimenta, pues una historia colectiva. mm, Y me interesaba sobre todo la historia colectiva de lo que a veces se ve, pero pasa desapercibido. Por eso el ensayo pretende, de alguna manera, reivindicar la figura de mujeres mm, que han formado parte de esta historia, incluso de la propia Susan Sontag, porque a mí me parece increíble como una persona que yo creo que es de las pensadoras más influyentes en el siglo XX, ¿no? Finales del mm, XX y el XXI, pues apenas se la ve por ninguna parte, ni en los escaparates de las librerías, ni se mm, hacen ciclos, hay como un olvido de su teoría de la imagen que nos ha definido. Entonces, por un lado, me resultó difícil eh, aunar esos dos tonos y de hecho la escritura del ensayo pues tiene varias reescrituras. O sea, mm, yo los capítulos no, vamos, no empecé en el mismo orden en el que está el libro. Aparte, algunos en principio no iban a ser así, sino que unas partes iban a estar en otros capítulos. Entonces, luego hubo que cambiar los distintos fragmentos. Pero sí que es cierto que tuve esa idea en la cabeza de que yo quería contar algo que al final todo se uniera, ¿no? Que mm, las piezas cuadraran. Para ello tuve que hacer muchas versiones, borradores, limpiar, porque no sé si lo habrás percibido, Tess, pero el libro está pensado para leerlo en voz alta mm. también. Eh, Sobre eso te quería hablar también. claro, Mm, parece una conversación. sí, exacto. Mm, Y entonces, claro, yo lo leía en voz alta, lo pulía, mm, volvía a leerlo en voz alta para escucharme porque me daba mucho miedo que una persona que no fuera especialista en la fotografía o que no le gustara el género del ensayo, saliera nada más leerse las dos primeras mm, páginas. claro. Entonces el reto era atrapar, ¿no? Como si yo estuviera contando una novela, que Mm, sintiera esa claro. necesidad de continuar. Mm, Y yo creo que eso se hace pues con muchas reescrituras, con mucha criba también, porque hay que eliminar partes, pulirlas. Y bueno, no sé, creo que quizás es de lo que más orgullosa estoy, ¿no? De haber conseguido un tono
uniforme, pero no tedioso. Claro, exacto. Sí, eso me ha interesado mucho y precisamente ya que mencionas lo de leerlo en voz alta, me parece que es un libro que trabaja muy bien lo visual y lo sonoro y Sí, de algún modo los fusiona, ¿no? Y, y como decías antes, hay ahí un homenaje eh, hermoso a un montón de mujeres, algunas de ellas, al menos para mí, desconocidas. sí, Y todo el capítulo de Sanel Mujali, el sí, de Susan Malherbe y Job, me sí, han interesado especialmente esos capítulos. sí. Bueno, cuando me puse a investigar acerca de las distintas cuestiones, ¿no? Leí, lógicamente, muchos libros sobre fotografía, la bibliografía pues es abundante, eh, y había no sé, un punto de encuentro maldito entre muchos de esos libros. Y es que se mencionaban a las mujeres por encima. O sea, se mencionaba, aparecía un par de líneas y venga, el siguiente personaje, ¿no? Eso me pasó con Cristina García Rodero, que es una Mm, de las fotógrafas más importantes de España, mm, la primera fotógrafa española que entra en la agencia Magnum. O sea, tanto entre hombres y mujeres, ella es la primera, ¿no? ja, Y, y no está, o sea, no está en las tremendo. historias de la fotografía, ¿no? Solo muy por encima, ¿no? De hecho, ella se ha quejado en más de una ocasión, pues que no se la ha tomado en serio, ¿no? Mm, Bueno, pues al buscar y al indagar, pues me di cuenta de todo esto. Y entonces me dediqué a recapitular mucha información. Hay más en inglés que en español, también es cierto. A lo mejor buscas información sobre Claude Cajun, ¿no? Lo voy mm, a pronunciar así, en realidad es un nombre francés. Bueno, pues a lo mejor tienes más en inglés, pero en español hay muy poco. claro. Y entonces también era una manera de traer al español una serie de fuentes que pues estaban ahí desordenadas, ¿no? Mm, No digo que no existan, porque de hecho están los libros, ¿no? claro, sí, entiendo. Claro, en muchas ocasiones también son libros que recurren más a lo técnico, con también un tono demasiado académico, Mm, universitario, y eso al final aleja al lector que siente una curiosidad por el tema, ¿no? Entonces claro. también ese fue otro de los propósitos, ¿no? Pues conseguir que temas que a mí me apasionan, que muchas veces son muy complejos porque se miran desde la filosofía, Mm, fueran amables. claro, claro. Y me ha interesado también que en ese homenaje haces hincapié en la disidencia sexual de muchas de estas mujeres Sí, que en muchos casos se deja al margen, ¿no? No se efectivamente. habla directamente de eso. Ujú. Y bueno, te quería preguntar acerca de eso, cómo has, imagino que habrá sido difícil también buscar información acerca de ese tema en particular, de las biografías, ¿cómo ha sido la investigación Bueno, biográfica? sí, Internet tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas, ¿no? Existen archivos en revistas digitales Mm, que son de prestigio y además que, bueno, que tienen una trayectoria también de años, ¿no? Y que van atesorando pues mucha información. Entonces, fue una búsqueda también muy fragmentaria, como el propio, como decíamos antes, el propio sistema de escritura me llevó también a esa búsqueda mm, fragmentaria de la caja de álbum. Entonces, claro, por eso iba anotando todo tipo de cosas, buscando un hilo conductor. Y el caso de la disidencia me interesaba mucho porque a veces aparecen informaciones muy breves, mm, ¿no? Se da mm, como si fuera hasta un detalle de color, ¿no? Se habla de la sexualidad de alguien como si eso, bueno, pues fuera hasta morboso. Pero en el caso de muchas de estas artistas está vinculada la identidad sexual a su manera de percibir y de combatir las desigualdades, ¿no? El mm, caso de Chanel Mujoli es pues, un caso eh,
vamos, que te despierta todo tipo de malestar a la vez que te empodera, ¿no? Ese verbo espantoso que suena muy feo, pero que define muy bien la lucha de estas mujeres y también nuestra lucha, ¿no? Claro, y en su caso, además, esa lucha fue en muchos frentes, ¿no? Por un Sí, lado, contra el imperialismo y la discriminación racial, por otro, la discriminación sexual. Es efectivamente. brutal su Sí. movimiento y su lucha. Sí, a la hora, por ejemplo, de percibir la fotografía, ella también entiende que es una herramienta para dar otra interpretación acerca de lo que es el arte, porque, Claro. claro, hay que pensar bueno, pues que en Sudáfrica el arte venía definido por la mirada colonialista y pues, se percibía África como pues, un punto exótico, no Claro. como realmente un estudio con respeto, ¿no? Y desde la dignidad de las personas representadas. Entonces, ella, claro, lo que hace es darle la vuelta a todos esos estereotipos a partir de la imagen, entre otras cosas, de su propia imagen, ¿no? Y de ese pronombre ella que ella asume, ¿no? Y también a través de la figura de su madre, que su madre pues trabajaba bueno, pues para familias blancas colonialistas, ejerciendo pues las típicas labores de criada o de asistenta. Entonces, esos utensilios que están muy vinculados al trabajo de su madre, como las pinzas, por ejemplo, o broches, ¿no? Como también se dice allá en Argentina y tal, pues claro, ella los utiliza para generar un aspecto de reina, de faraona, ¿no? Y entonces, Claro. claro, utiliza eso como para decir, bueno, no, las auténticas guerreras aquí o las auténticas reinas son estas mujeres que silenciosamente, como mi madre, han permitido con su sacrificio que yo estudiara, que yo tuviera una carrera, ¿no? Claro. Claro, y a la misma vez ella pone el color negro como protagonista, no desde el punto de vista exótico, desde el punto de vista de hombre blanco heterosexual que admira un cuerpo de una mujer negra para poseerlo, ¿no? Sino que ella también en esas fotografías, en esos autorretratos que me parecen fascinantes, se está mirando a sí misma que diciendo yo soy dueña de mi cuerpo y por otro lado la negritud está como protagonista reivindicándola, ¿no? No sé, a mí me pareció muy Apropiarse de todo de todo lo discurso. que es, de su Sí, propia sí. identidad, ¿no? De alguna Sí, manera. sí, sí. Y jugar también, lógicamente, con la identidad sexual. Se Claro. viste de hombre, se viste de mujer, más femenina, más masculina. También para reírse de todos esos discursos que nos han servido a nosotros y a nosotras para encasillarnos en un género o en otro, ¿no? Y me parece que es una autora muy valiente, con, vamos, una manera de mostrar la realidad de forma brutal que a veces es incómodo de mirar, Claro. ¿no? Ella está buscando eso, de hecho, ¿no? Que tú te percibas también en esos contrastes y que te sitúes donde quieres estar. En la mirada colonial, con ella, también incómoda, ¿no? Incluso critica el feminismo de la mujer blanca, porque también nosotras hemos dejado de lado otras mujeres, no las hemos dejado participar desde otras minorías. Entonces me parece que su fotografía necesitaba estar en estas nuevas maneras de ver y de autopercibirse y lógicamente, retratar la realidad y el arte. Claro, claro. Podríamos decir que la percepción es como el eje en torno al cual gira todo el ensayo, cómo miramos, cómo nos miran, de qué manera interpretamos la realidad según la mirada. Sí, yo creo que ese es el eje fundamental. Pero también dentro de ese eje está la idea de escaparse. Mm, O sea, yo no quería escribir un ensayo
desde un pedestal, mirando desde un alto, diciendo, esta es la verdad, ¿no? Porque en cierta manera hemos recibido a veces discursos en voz demasiado alta, elevada, y a mí me interesan más las dudas. Me interesa más que nos generemos preguntas e intentemos darles una respuesta, pero me interesa el intentar, no dar. Entonces, efectivamente, el hilo conductor es la percepción, pero por lo menos yo es lo que he pretendido. No quiero encasillar las respuestas. El Claro. capítulo 1 tiene esta respuesta, el capítulo 2, No, claro. No. claro. Va un poco en esa línea también muy de Susan Sontag, ¿no? De incomodar al lector, que hablábamos antes de Sanel Mujoli, pues también me interesa eso, ¿no? Claro. En que nos paremos a pensar cómo nos perciben los demás y nos autopercibimos. Porque no sé si te pasará a ti, Tess, pero a mí me ocurre que cada vez me siento menos convencida de quién soy con el paso de Sí, los años. sí. ¿Sabes? El paso del tiempo lo que hace en lugar de confirmar es generar más dudas. Es muy bueno. Totalmente, totalmente. Al igual que las lecturas, cada vez Mm. me generan más dudas acerca de lo que sé, lo que Mm. sabía, Qué bueno. porque, bueno, ya sabes, cuando vuelve una a un libro, me pasa muchas veces que tengo que regresar al libro para una presentación y cada vez, no sé, percibo matices distintos, Mm. intenciones que están ahí, pero que yo no era muy consciente de que estaban, ¿no? Mm. Qué bueno. En ese viaje, el libro de alguna manera presenta la historia de la fotografía, la historia de la luz en las imágenes, ¿no? Pero pero atravesada precisamente por el cuerpo, ya desde el título, ¿no? Escoges esa palabra anatomía, me ha gustado mucho la semántica del título, la semántica, perdón. Y, y en ese viaje el cuerpo aparece en toda su dimensión, no solo el cuerpo sano, sino también el cuerpo enfermo, ¿no? La enfermedad está muy presente, de hecho terminas con ese capítulo de las cámaras mortuarias. Sí. Eh, Me gustaría que conversáramos un poquito sobre tu, tu idea acerca del cuerpo y cómo lo has intentado poner en este libro. Ujú. Sin frivolizar, yo tengo una relación con mi cuerpo pues también bastante conflictiva. A lo largo de mi vida he tenido diferentes enfermedades o momentos que me han hecho pararme a pensar acerca bueno, de que el cuerpo también es una Mm. máquina que también es una cárcel, que te permite, también te da alas, te da una libertad, pero te atrapa en unas dimensiones y obviamente pues te hace pensar en que somos caducos, ¿no? Y que, bueno, que somos muy vulnerables. Me interesaba mucho la idea del cuerpo como herida, como vulnerabilidad, porque estoy un poco cansada también de esos discursos de si quieres lo puedes Yo, todo. Claro, sí. claro, si quieres, bueno, puedes ser más guapa, más, menos cansada, puedes estar menos cansada, puedes lograr todo lo que te propongas y siempre ponen el cuerpo como si fuera una medalla, ¿no? Mm. Para mí, mi relación con el cuerpo, si bien es conflictiva, como creo que la de cualquier persona medianamente inteligente, intenta de alguna manera, en vez de situarme también desde el mundo exterior, darme cuenta de que mi cerebro también es cuerpo, porque muchas veces se nos hace esa dualidad, la mente y el cuerpo, ¿no? El alma y el cuerpo, ¿no? Yo soy toda. Entonces yo quería que eso estuviera en el ensayo, ¿no? Claro. Y que se percibiera que el cuerpo es todo. O sea, no, yo no soy una persona creyente, no creo en esa división. Entonces a mí me interesaba que la maquinaria estuviera presente como maquinaria, pero también pues estuviera presente
su lado más intelectual, ¿no? Y esa convivencia, esos contrastes, también me gustaron mucho desarrollarlos. mm, Por eso, claro, para mí el cuerpo no es el cuerpo sano, ni es el cuerpo enfermo, es el mm, cuerpo en claro. su conjunto, Mm, ¿no? Tengo muy presente la muerte también, por desgracia, una prima, la más joven de la familia, falleció muy joven, ¿no? Con 30 años. De eso hablo también en el libro. mm, Y eso fue pues un momento de los más duros para nuestra familia, porque bueno, siempre uno piensa que va a morirse antes. Entonces, claro, yo ya estaba un poquito trabajando acerca de la enfermedad, pero eso me llevó a mirarlo al cuerpo de otra manera, más en profundidad, no solo desde mis propios problemas de salud, sino también desde el punto de vista de la solidaridad, ¿no? claro. Porque yo creo que al final esas interpretaciones del cuerpo como objetos eh, perfectos, ¿no? Que tenemos que estar adorando, nos alejan también de la idea de que existe una muerte y en esa muerte necesitamos al otro también, ¿no? Mm, Para acompañarnos. Por eso investigué mucho sobre Olaz Vázquez, porque Olaz, la verdad es que fue una periodista y fotógrafa también muy valiente, que a través de las redes sociales fue mostrando el, cómo su cuerpo iba cambiando por mm, el cáncer, sabiendo ella misma que el diagnóstico pues, no le ofrecía una puerta de salida, ¿no? Sino que bueno, pues se iba a morir. Y ella lo hizo desde un tono que también me interesaba mucho, no regodeándose, sino intentando entender qué le mm. estaba pasando, ¿no? Y eso es lo que Sí, también es me... muy interesante, perdona, es muy Sí, sí, interesante su trabajo porque precisamente no hay una perspectiva de victimismo, sino más bien de, casi podríamos decir, de trabajo científico, ¿no? De darnos un conocimiento a través de su propia experiencia corporal, o sea, es brutal lo que ha hecho. así es. Y yo lo quería también eso en el ensayo, ¿no? Mm, Que todas esas fases por las que va pasando mi cuerpo, ¿no? Por las que voy pasando yo, formaran parte del libro, no como una forma de autovictimizarme, ¿no? Y de mm, compadecerme, sino de intentar entender qué está pasando y intentar comprender cómo funciona mi anatomía y cómo la estoy yo abordando, ¿no? Cómo estoy mirando ese cuerpo. claro. Cuando estuve muy mal de la espalda, pues claro, pasé una temporada muy larga en horizontal, ¿no? Apenas aguantaba en vertical, entonces me tenía que echar. Entonces yo me di cuenta de que en realidad yo formaba parte de la altura del mobiliario de mi casa. Claro, porque yo soy una persona que mido mucho, mido cerca de un 80, estoy muy acostumbrada a mirar desde arriba, ¿no? Mm, Pero claro, al tomar conciencia de que yo estaba a la altura del sofá, a la altura de la cama, a la altura de la mesilla, bueno, de la mesa del comedor, ¿no? La típica mesa para cenar, ¿no? Ante mm, la televisión, pues eso me dio también otra manera de acercarme a mi propio cuerpo, ¿no? mm, Y fijarme más pues en las partes del cuerpo claro. bueno, pues que me duelen, que cambian, que con la edad pues la piel pues le van saliendo manchas, las arrugas, pero no solo por el hecho de la estética, Mm, sino de la comprensión, que es lo que yo he intentar ¿no? Comprender más mi cuerpo. mm, La fotografía en ese sentido creo que me parece una perfecta aliada porque nos obliga a detenernos, mm. a tomar conciencia de esa persona que fui, esa persona que soy y no volveré a ser, ¿no? Y eso me interesaba muchísimo.
Por eso investigué también pues, cómo se retrata el paso del tiempo Mm. en la pintura, por ejemplo, en el caso de Virginia Bersabé, que es una maestra, es una genia a la hora de utilizar, por ejemplo, las paredes de un cortijo para retratar la piel de su abuela, ¿no? Es excelente. Me pareció, o sea, un hallazgo asombroso, fresco, a la Mm. vez que tierno. Sí. Y bueno, y cómo la memoria también se refleja en esa piel de estas mujeres que por pertenecer a generaciones que muchas veces pues, nos han tenido en cuenta, pues tienen su propio relato estampado en la piel. A lo mejor Mm. no lo pueden verbalizar o lo Mm. verbalizan solo entre ellas, que son las que se escuchan, ¿no? Pero ahí está Virginia para, con esa mirada heredada de la fotografía, esos encuadres, esos recortes, hacernos ver que nuestro cuerpo también, a través de sus modificaciones, está relatándonos. Mm. Claro, ¿No? claro. Y la fotografía y la manera en la que miras, en la que lees, de algún modo rescata gestos y personajes combativos, rebeldes, están muy lejos del esteticismo canónico de nuestro tiempo, ¿no? Y me ha parecido en ese sentido muy revelador el libro también. Creo Ujú, que es además necesario empezar a pensar en profundidad, ¿no? Porque de algún modo la fotografía creo que es uno de los espacios que más se ha frivolizado, ¿no? Y de algún modo como arte se le ha quitado un poco de profundidad, se ha frivolizado tanto que llega un punto en el que parece como si no nos detuviéramos a pensar en lo importante que ha sido también como registro histórico social, ¿no? ujú. Sí, yo creo que bueno, las redes sociales han acelerado todo ese proceso. Mm. Ahora la fotografía se percibe como una parte más de la experiencia, ¿no? De irte a Mm. comer a un restaurante, de irte a un viaje, que ni siquiera te paras en ese viaje o te Mm. paras en ese restaurante, sino que buscas la imagen Mm. para decirle a todo el mundo, bueno, todo el mundo que te pueda ver, porque esa es otra, ¿no? De las redes, o decirle a tus 4 contactos, 1000 contactos o lo que sea, yo he estado aquí, ¿no? La fotografía, creo que esa manera de entenderla parte de la fotografía de la moda, pero de la parte más frívola de la moda. Ojo, Mm. porque hay fotografía vinculada a la moda, como el caso de Annie Leibovitz, de la que hablo también, ¿no? Ojo, que no se queda simplemente en esa búsqueda de vendernos un producto para que, bueno, lo compremos, ¿no? Sino que va Claro, más allá. Entonces, a mí sí que me interesaba esa búsqueda del concepto estético con una mirada un poquito más amplia, claro. porque también a mí es algo que en general, para mí la belleza no es un determinado estereotipo, ¿no? Se nos quiere hacer entender que la belleza pasa porque tú cumplas una serie de ítems, ¿no? Yo tengo el pelo así, tengo los ojos así y tal, que al final no deja de ser una criatura de Frankenstein, ¿no? Porque al final es una decisión un poquito peculiar. Sí. Pero claro, a mí no me interesa eso, a mí me interesa al revés. La belleza, cómo la puedo encontrar a través de la mirada, porque Mm. realmente yo creo que la belleza existe hasta en una alcantarilla. Yo Mm. hablo en los paseos que yo solía hacer cuando todavía me estaba recuperando, ¿no? De la espalda, pues yo pasaba por los sitios más feos. O sea, la gente se iba por otro lado, pero a mí me interesaba pues esos caminos menos transitados, quizás también buscando un poco la soledad, ¿no? Cuando la cabeza está un poco también mal, ¿no? De tanto dolor, pues buscas evadirte tú sola, ¿no? Y entonces yo me iba por caminos en los que a lo mejor me encontraba pues simplemente una barandilla o un fragmento de una lata Mm. o, como te digo, la tapa de una alcantarilla tirada por ahí. Y a mí, no sé, yo empecé a hacerle fotos a eso, ¿no? Porque yo en cierta manera me sentía también
abandonada de mi Claro. propio, ¿no? De mi propia anatomía, que me estaba reclamando algo que yo no quería reconocer, ¿no? Porque cuando uno pasa por una enfermedad, pues pasan distintas fases y Claro. una de ellas es, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Esto, te puede pasar a cualquiera, pero no me puede pasar a mí. Y bueno, y haciendo fotos a esos distintos objetos, me fui dando cuenta de que a mí me interesaba esa otra estética. Claro. La estética de lo que se abandona, la estética también del olvido, la estética que está vinculada a, pues, a otras ideas que no están en el centro, ¿no? En el centro de atención, en el foco. De hecho, me ocurre igual con las lecturas. Es que me ocurre igual. O sea, intento buscar gente que me aporte formas distintas de pensar, incluso que me hagan enfadarme. Claro. Y en este sentido también en el libro hay un homenaje a Jorge Luis Borges, que también fue un hombre que, aunque en cierta manera pertenecía, digamos, a una literatura más académica, más elitista, también se desarrolló en un género que, como es el cuento, que en muchas ocasiones se ha minusvalorado, ¿no? Y también me interesaba mucho esa visión que tiene Borges de los géneros menores, ¿no? De género policial, incluso la literatura gauchesca, que sí que es cierto que bueno, pues lógicamente están los grandes escritores en Argentina, pero que muchas veces ha sido mirada también por encima del hombro, ¿no? Como una literatura más popular. Y entonces me interesaba esa incomodidad que genera también Borges, ¿no? Un autor al que admiro y a veces pues detesto según sus ideas políticas, o, ¿no? Pero que de alguna manera lo que tiene de fresco Borges es que siempre ofrece una mirada distinta, ¿no? Está en esa búsqueda constante de contar, pero desde otro lado. Claro. Y eso es lo que me interesa tanto de la fotografía, del arte, del cine, de la música, de la literatura. Buscar otros lados. Qué bueno. Tenemos la idea de que la fotografía es mostrar de alguna manera, ¿no? De hecho, la forma en la que se utiliza en nuestra época, como lo has señalado antes, sobre todo en las redes sociales, es esa. Sin embargo, hay una capacidad de intervención a través de la fotografía, una capacidad de construcción social, ¿no? Y Ujú, eso está muy presente en tu libro. Y ujú. me gustaría preguntarte por tu relación con la fotografía, cómo surgió, cómo ha sido tu vínculo con esta disciplina. Bueno, a mí la fotografía me encanta, o sea, me apasiona ya desde pequeña. Bueno, como pintora frustrada, pues vas, claro, vas enseñando a tus ojos a que se fijen de una manera determinada. Y bueno, cuando era pequeña, mis padres nos regalaron a los tres, somos tres, mi hermana mayor, mi hermano pequeño y yo, una Panasonic automática con carrete. Y bueno, yo prácticamente me apoderé de ella. Me enamoré bueno, pues de ese sonido que hacía el carrete al pasar, de los flashazos que iba pegándole a los amigos, a mí misma. Y lo que más me gustaba era que nunca sabía bien lo que había sacado, ¿no? Eh, y otra cosa que me fascinaba era lo que no se veía en la foto. Eso siempre, no se me ha ocurrido, igual que con los cuadros. Los cuadros o incluso en el cine también pasa, ¿no? Te enseñan algo, pero y lo que no me enseñas, eso Eso es lo está, que te interesa. eso es lo que me interesa, ¿no? Y en la fotografía me parece que es uno de los puntos más atractivos y seductores, ¿no? Hay una película de Lucrecia Martel
¿cómo se llama? Que ahora, La mujer sin cabeza. Mm, La mujer sin cabeza la vi hace poco. He visto varias Lucrecia Martel es de Lucrecia Martel, extraordinaria. he visto varias, pero La mujer sin cabeza la vi hace relativamente poco, ahora un mes y medio, me la recomendó Julián López, escritor argentino, y yo dije, pero ¿y esta maravilla? Dije, esta maravilla que no me lo puedo creer, o sea, es que es Claro. increíble. Bueno, Mm, quien no la haya visto, que la vea y se dará mm, cuenta a lo que me refiero. O mm, sea, esa capacidad que tiene la fotografía de obligarme a mirar a un sitio, pero a la vez estar pendiente del otro lado, ¿no? Claro. De no, déjame ver qué hay más allá. Y bueno, y desde pequeña yo creo que esa relación, aunque no era muy consciente en ese momento, pero sí en el momento del revelado, era, uy, vaya, si yo también quería haber sacado esta otra cosa, ¿no? Mm. Ahora con la fotografía digital eso no pasa, pero todos hemos vivido ese momento en el que vas a recoger las fotos y dices, anda, pero ¿y esto? ¿Y esto, no? Y esta sorpresa, para bien o para mal, ¿no? Porque generalmente era para mal, ¿no? Sí, hasta último momento no sabías tampoco No lo sabías, con qué te ibas a encontrar. no lo sabías. Y aún así, con la cámara digital también es cierto que aunque lo ves inmediatamente, también te sorprende, porque a lo mejor estabas mirando yo tengo una reflex bueno, no utilizo mucho porque me pesa bastante, no digo que pese, pero a mí me pesa bastante, pero aún así te fijas en cosas que luego cuando te pones a mirar en la pantalla del ordenador o las revelas, no sabías que estaban ahí, porque no te habías dado cuenta. Entonces eso es fantástico en la fotografía, ¿no? Yo creo que eso me ha venido acompañando a lo largo de todo el tiempo y a través de la lectura ya más consciente, ¿no? De ensayos fotográficos, artículos, pues se me ha ido revelando, nunca mejor dicho, que eso estaba ahí, ¿no? No sé, Tess, a mí me parece que, no sé qué opinarás tú acerca de esa capacidad tan inmediata de la fotografía y a la vez tan sorprendente, ¿no? Porque te pones a veces, por ejemplo, las fotografías de la bisabuela, bueno, tía, ¿no? De Virginia Woolf, ¿no? Que era fotógrafa, Julia Margaret Cameron, que ya, claro, cuando tú miras las fotografías que hacía a sus criados, porque ya era muy, lógicamente, muy clasista, a sus amigos y tal, creando todo un mundo fantasioso, creando toda una mitología a partir de gente de lo más cotidiana, ¿no? Pues esa capacidad también de transformación que tiene la propia cámara siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como es, algo parece ser algo, ¿no? Pero realmente se observa luego en el resultado de forma diversa. Sí, a mí me da la sensación o mi manera de entender la fotografía es muy similar a la poesía. Creo que hay muchas miradas en juego, ¿no? Porque está la mirada de quien hace la fotografía, está la mirada de esa misma persona cuando la fotografía ya existe, está la mirada de todo aquel que acceda a esa imagen. Y así como ocurre con la poesía, en cada mirada esa fotografía es nueva, ¿no? Porque miramos algo en particular, dependiendo de, bueno, de la vida, de las experiencias, de la sensibilidad, de las obsesiones, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Me ha parecido muy bonito lo que has dicho de que la fotografía se parece mucho a la poesía. Y me ha hecho recordar el libro de Cielo Adentro de Valeria Correa Fiz, Mm, porque ella tiene ese poder en las imágenes sí. de capturar, pues eso como si fueran instantáneas de una cámara Mm. y darles esa transformación a lo Lucrecia Martel, diría yo, Sí, esa capacidad, ¿no? Que es, totalmente. bueno, que es brutal porque es hasta física. Sí.
cuando lo estás leyendo o cuando percibes la imagen, hay también pues, una respuesta en el cuerpo. Totalmente. Y eso es algo que también me ha interesado mucho de tu libro cuando hablas de fotos en particular, cuando te dedicas más a la cuestión técnica de la luz, de ciertas escenas. Creo que trabajas con el lenguaje de una forma muy material, ¿no? Ujú. Me ha interesado mucho eso también. Y a raíz de eso me gustaría preguntarte qué vasos comunicantes hay entre la fotografía y la escritura. También muy buena pregunta esta, Tess, porque para mí uno de los mayores retos del libro estaba el hecho de transformar las fotografías en palabras. Mm. Claro, cuando en el libro hablas de una fotografía la tienes que describir. Mm. Aunque la mayoría de la gente tiene un teléfono móvil, tiene acceso a Internet, el libro tiene que funcionar solo, Mm. ¿no? Entonces, claro, cuando me ponía, al principio, cuando me ponía a describir las fotografías, caía en pues, lo típico, ¿no? Hay esto aquí, hay esto allá. Digo, no, no puede ser. ¿Cómo lo voy a decir? Hay un hombre sentado que eso es que es obvio, ¿no? Es Claro. obvio. Ahí tienes que hacer un ejercicio también de involucrarte en la mirada. Mm. Yo no describo las fotografías como son, sino como yo las veo Mm. y que creo que es así. Todo el mundo cuando describe una fotografía, un cuadro, por más que haya una realidad objetiva, Mm. depende mucho las lecturas, depende mucho pues, el vínculo que tengamos con un determinado tema, incluso si estamos posicionados políticamente, no es lo mismo, ¿no? Y trabajar eso, pues lo hice precisamente desde el cuento, desde la poesía, es decir, tuve que leer mucho ese tipo de literatura para sacarme de lo técnico. Claro. Llega un punto, yo creo que para hablar de lo técnico te tienes que alejar y emplear Mm. la literatura. Sé que parece Qué paradójico, bueno. pero tienes que hacer un esfuerzo de desintoxicación de los palabrejos, ¿no? Mm. Claro, sin olvidarte de ello. Y yo creo que eso me sirvió mucho, pues eso, leer a Borges, que siempre me acompaña, y también me ayudó mucho, por ejemplo, a leer las crónicas que hace, ay Dios mío, se me dio la, pero ¿cómo puede ser? No, se me dio de la cabeza, Mm. que ahora mismo le acaban de dar un premio. Ay, que Dios mío, me está haciendo pasar eh, una mala pasada. Bueno, me vendrá Mm. el nombre de la escritora que también es argentina. Leila Guerrero, ¿quieres decir? Ah. La tengo en un pedestal, la tengo ahí. Maravillosa. En la cabeza, Sí. Dios mío. Pues fíjate, a Leila me gusta mucho porque ella cuando habla, por ejemplo, pues, crónicas que son durísimas, la llamada mismamente, ¿no? Cuando Mm. está hablando de algo tan duro, no se olvida de la literatura. Mm. Está haciendo periodismo, pero es muy consciente de que en el periodismo es necesario trabajar el lenguaje, el Mm. estilo y narrar, contar con esos instrumentos que te dan, pues, trabajar mucho el lenguaje. Y yo creo que me sirvió ese hecho, ¿no? De poder leer a Jaime Gil de Viedma, Mm. por ejemplo, también, autores que trabajan mucho las imágenes y desde otras perspectivas para poder, digamos, abandonar un tono más académico, ¿no? Claro, claro. Y así yo creo que de esa manera pues fue perdiendo cierta solemnidad Mm. el libro. Qué bueno. Pensaba mientras lo leía que si tuviera que definirlo con tres palabras, podrían ser observación, emoción y lucidez, porque hay un poquito de todo eso. Parecen como los motores de toda la escritura, ¿no?
Y la pregunta que me he hecho mientras te leía y disfrutaba tanto es cómo se escribe un libro así. Ojalá lo supiera. ¿Sabes? A veces la gente me pregunta y me dice, bueno, ¿y cómo lo has hecho? Digo, pues no lo sé. No lo sé porque es que me ha costado mucho, Tess. O sea, me ha Mm, costado, ojalá que yo te pudiera decir, existe esta fórmula, existe... Yo sabía lo que no quería. Yo sabía que no quería ser cargante. Yo sabía que no quería un libro para personas especialistas. Mm, yo sabía lo que no quería, pero lo que quería creo que lo encontré escribiendo, mm, escribiendo mucho y sobre todo corrigiendo muchísimo. Porque si el libro, a ver, la investigación te lleva varios años, porque en realidad, como te decía, ¿en qué momento empecé a investigar? Es que llevo leyendo Toda la sobre vida. fotografía, claro, y sobre toda la vida, ¿no? Es muy difícil decir, pues este fue el libro que marca el Mm, inicio de anatomía, pues no lo sé. Pero cuando me puse a escribirlo, tardé un año en escribirlo. Pero es que le mm, dediqué un año a corregirlo. Y hay capítulos que escribí 5 veces. Por ejemplo, el capítulo que más me costó eh, porque yo creo que es el más duro, es el último, el Memento Mori. Pero me costó porque no quería ser macabra, no quería ser tampoco pesimista, mm. pero tampoco quería vivir en una burbuja aislada del mundo diciendo qué guay, la muerte. Mm. No. Perdona, te voy a interrumpir porque precisamente sobre ese capítulo en particular te quería preguntar, porque esto es lo que me interesó del capítulo, precisamente, que no trabajas con la muerte ni desde el punto de vista de la, podríamos decir, la fascinación total que ciertas subculturas presentan con respecto a la muerte, pero tampoco desde el punto de vista pesimista, ¿no? De no ver la belleza, como decías antes. Sí. Y, y- y bueno, te quería preguntar precisamente por el desarrollo de este capítulo, cómo fue, cómo es que entendiste el tono con el que tenías que trabajar, el tema, un tema tan difícil, ¿no? Como la muerte. Pues la verdad es que, a ver, te voy a contar que tenía ideas, por ejemplo, hablar de las máscaras mortuorias. Mm, Es un tema, a ver, la influencia del Greco en Toledo, yo vivo en Toledo, mm, es brutal, es brutal. Sobre todo en los últimos años, porque también hay que decir que el Greco pues fue ninguneado durante siglos. Digamos que una de las generaciones que más influye en esa recuperación del Greco está, por ejemplo, la generación del 27, mm, claro. ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Durante mucho tiempo, pues el Greco pues, no fue entendido en la época porque él pintaba de una manera que no se pintaba Mm, aquí en Castilla, ¿no? Y en España, no se pintaba. Y entonces, pues de hecho, muchos de sus cuadros, pues bueno, pues estuvo en litigios porque la catedral le pedía hacer un cuadro de una manera y él decía, pues yo lo quiero hacer de otra. Él era así, ¿no? Él era así. Y me interesó mucho indagar acerca de su figura, también tan contradictoria. Y bueno, aquí hay un cuadro que no he podido llegar a ver porque está en una capilla que es privada, hay que pedir permiso, mm, que es el retrato del cardenal de Tavera. mm, Este retrato, el Greco, no lo pinta con este hombre en vida, porque nunca se dejó retratar este hombre en vida. Debería ser, no sé, una persona pues un poco creída, ¿no? Y no quería, no lo sé, no lo sé. Y él lo pintó a partir de una máscara mortuoria que hizo Berruguete. Saber eso a mí me pareció increíble, porque yo dije, primero, tener el talento, ¿no? De darle vida a una máscara mortuoria, que ya Berruguete lo había hecho, ¿eh? O sea, porque Berruguete hizo una máscara, bueno,
para el sepulcro, bueno, todos esos detalles se pueden ver también en el libro, en internet hay mucha información, pero a mí lo que me interesaba era cómo el Greco le da vida a eso, ¿no? Que en realidad parte de una persona que está muerta y cómo se va construyendo pues toda, casi una dialéctica post-mortem, ¿no? Claro. Claro, porque entonces, bueno, pues al investigar acerca de eso, pues claro, te van surgiendo flashes, ¿no? Te van surgiendo ideas de libros que, por ejemplo, tratan la muerte, como el caso también de la Eneida, que aborda mucho, lógicamente, lo que es el proceso de la pérdida. Y claro, ¿dónde encontrar el tono? Porque el problema era bueno, que yo podía tener muchos datos académicos o incluso pues hasta, podríamos decir, anecdóticos, pero ¿dónde? Pues yo creo que lo encontré hablando de la muerte familiar, ¿no? Hablando de la muerte de mi abuelo, de lo que es, porque en el fondo el arte intenta dar una respuesta a algo que es privado, o sea, algo que es privado se vuelve público y lo público también te ayuda a entender el ámbito privado. Y fue ahí donde encontré un equilibrio, porque me costó muchísimo, muchísimo limpiar de excesivo dolor también, Claro. personal, propio, pero también limpiar ciertas ideas que podían surgir, por ejemplo, a la hora de pues abordar autores que son, como sabes tú, pues más morbosos, ¿no? Como el caso de Wilkin, ¿no? Que al final uno no sabe, como digo yo en el capítulo, no sabes bien si es un genio, es un loco o qué es, ¿no? Por ese juego que hace con cadáveres. O sea, no me quería regodear en ello, pero por otro lado, no puedes pasar por alto, porque también es una representación artística que nos puede gustar, no puede no gustar, incluso podemos condenar, pero está ahí a la hora de entender algo que a él también le marcó de pequeño, que fue ese accidente horrible en el que, bueno, pues murió una familia y salió rodando una cabeza que terminó en sus pies, ¿no? O sea, yo creo que si uno presencia esa situación, no sale muy bien parado, ¿no? Claro, claro. Y eso al final trasciende. Entonces quería yo limpiar del exceso de morbo el texto, pero por otro lado también forma parte el morbo de nuestra vida. Tenía Claro. que estar en el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que el equilibrio a veces se encuentra volviendo a lo íntimo. Qué bueno esto que dices, porque precisamente hablábamos antes del trabajo que has hecho, de ir de lo íntimo a lo Sí, colectivo, entonces podríamos decir que en realidad es un círculo, ¿no? Vas de lo íntimo a lo colectivo y luego es sí, necesario volver a lo íntimo. sí. Y te quería preguntar si se escribe con miedo un libro así. Uf, se escribe con mucho miedo, con muchísimo miedo. Bueno, es que yo creo que no sé escribir de otra manera. Mm, Siempre me ha dado mucho miedo, como filóloga, por un lado, porque tienes tantos modelos que admiras que te preguntas, ¿y qué aporto yo? ¿No? ¿Qué cosa pequeña puedo aportar? Por otro lado, dices, bueno, también es algo que me gusta y también es una mirada que no deja de ser propia, ¿no? Por ese lado tienes mucho miedo, pero también tienes mucho miedo de no ser sincera, mm, ¿de acuerdo? Porque yo creo que este libro pedía sinceridad. El primer borrador del libro yo había metido algunos datos propios, familiares, pero bueno, como hacen las historias de fotografía con las mujeres, pasando por alto, mm. utilizando a lo que he dicho antes, ¿no? Vamos a reírnos un poco, vamos a Sí, ironizar. Eh, ironicemos. sí, aflojemos un poco la tensión aquí. Pero, claro, yo al leerlo, yo notaba que faltaba algo, ¿no? Que faltaba valentía. Mm, Y la valentía también pasa por
a mí, o sea, no me da miedo mirarme a mí misma, ¿no? Pero siempre hay una parte de pudor y sobre todo a la hora de pensar, ¿y esto le va a interesar a alguien, no? O sea, Mm, si yo hablo de esto, la gente puede decir, pues yo qué sé, ¿para qué ha puesto esto acerca de sus abuelos? ¿Para qué habla de, ¿no? de sus viajes a Argentina? ¿Para qué? Eso es lo que me echaba quizás más para atrás. Pero luego me di cuenta que en el fondo todas las artistas, cuando se exponían, estaban siendo muy generosas, ante todo mm, estaban siendo sinceras, ¿no? Y que el libro al menos debía corresponder esa sinceridad, ese abrirse en carnes, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso también de Lisfried o bueno, pues todas las artistas, ¿no? Que pasan por ahí. Porque incluso el caso de Cristina García Rodero, mm, que es especialista en retratar al otro, en retratar las costumbres españolas o de otros países, ella, como lo ha comentado en muchas ocasiones, se mete en el meollo. O sea, claro. que es muy bajita, esto lo ha contado ella en varias entrevistas, que siendo muy bajita, se mete con el equipo, con el Sí. impermeable, con lo que sea, en la boca del lobo, ¿no? Mm, Y con todo el gentío, con los golpes que puede recibir, porque, claro, ella se tiene que meter en la fiesta mm, para retratar la fiesta o las costumbres o el dolor de una familia que acaba de perder a su hijo y que ella retrata con todo el respeto, ¿no? Entonces, el libro yo creo que pedía eso, pedía que yo me involucrara no solo en contenidos, conocimiento, etcétera, sino desde el ámbito mm, privado, ¿no? Entonces yo me di cuenta que pedía eso. mm, Y yo creo que eso ha ayudado mucho al libro. Yo creo que eso permite que el lector empatice rápido desde la primera página, porque claro. ¿quién no tiene una caja de fotos? ¿Quién no tiene un álbum? Mm, ¿Quién no ha perdido a familias? ¿Quién no se siente raro al verse en una fotografía? mm, Eh, ¿quién no teme el paso del tiempo por el vínculo con el dolor, la enfermedad? No sé, incluso pues eso, con esa pérdida de la ilusión, que también hablo de ello en el libro, ¿no? Como a veces podemos perder las ganas de hacer cosas, mm, ¿no? Y nos lleva a un desencanto. Bueno, yo creo que eso fue lo que más me costó, Tess. Me claro. costó la vida, tomar esa decisión, pero una vez que la tomé fue muy curioso. Me sentí muy libre. Mm, Ya qué no, maravilla. ya no volví a planteármelo. O sea, me lo planteé y dije, esto el libro lo pide. O se lo Mm, das o no va a funcionar, mm, no va a tener esa solidez, ¿no? mm, Y yo creo que eso te libera y me permite hablar abiertamente del libro. Me pasó en un encuentro que me dijeron antes de empezar, dice, ¿te podemos hacer cualquier pregunta del libro o hay cosas que no quieres que hablemos en público? mm. Entonces, me hizo mucha gracia esa pregunta, porque yo dije, pues más público que está en las estrellas, ¿no? Claro. Claro, o sea, pero por otro lado entendí, ¿no? Entendí que no querían incomodarme con a lo mejor una pregunta muy directa por si, yo qué sé, en ese momento me sentía mal o... Claro. Entonces, claro, yo les dije, no, no, si lo que está en el libro me lo podéis preguntar, lo que no está a Mm, lo mejor no, pero lo que está ahí y si me echo a llorar o si me emociona, bueno, mm. pues también está bien. Claro, claro. Precisamente porque el libro trabajas con un ensayo muy contemporáneo. Yo creo que en nuestra época, y no sé qué opinas tú, pero creo que ya no podemos seguir escribiendo ensayo dejando la perspectiva del cuerpo, la perspectiva de la experiencia propia fuera del texto, ¿no? Ujú, ujú. Y creo que el libro defiende eso también, ¿no? Sí, defiende pues una toma ¿no? de la Bastilla. O sea, Claro. defiende eso. O sea, defiende que yo soy cómplice también de esas imágenes, ¿no? Hay un capítulo, el capítulo 2 no está mal, Cervella. Me encantó el eh, título de ese capítulo y bueno, todo el capítulo, pero el es un, título es muy sí, bueno. es un homenaje a Susan Sontag, Mm, porque ella tiene una frase muy conocida que no está mal ser bella,
El problema está cuando es una obligación, ¿no? Sí. Y el capítulo hay una parte en la que hablo de Madonna, Mm, ¿no? Que Madonna yo creo que ilustra perfectamente lo que sucede con la belleza, que por un lado reclamamos una independencia, un poder, la mujer, ¿no? De hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, pero por otro lado caemos en una explotación también del cuerpo y a lo mejor estamos repitiendo incluso esos valores, esos patrones del patriarcado, ¿no? sí, Más que totalmente. luchando contra ellos, Mm, ¿no? Pero a mí me interesa ese conflicto, o mm, sea, y por eso yo creo que cuando escribimos un ensayo, por lo menos de este tipo, ¿vale? Sin generalizar, pero cuando vas a abordar la imagen, mi mm, cuerpo tiene que estar presente porque yo formo parte de esa controversia y yo claro. también hago toda clase y tomo toda clase de decisiones contradictorias, Mm. ¿no? Y digo, pero ¿cómo puedo hacer esto si acabo de decir que me debería importar un pimiento, ¿no? Claro. Pero lo hago porque, bueno, y yo creo que eso también está bien que esté en el ensayo, Mm, ¿no? Y que hay una autora a la que admiro, que es para mí una de las mejores escritoras españolas, que es Marta Sanz. mm. Y Marta Sanz tiene la capacidad de reírse de sí misma, que ojalá algún día yo tenga, ¿no? Ella es la peor consigo misma, Mm, ¿no? Pero también es tierna, también, claro, mm, entiende el contexto. Y a mí me gusta mucho su literatura porque, a ver, yo no soy capaz, por lo menos por ahora, de planteármelo así, pero ella lo hace muy bien porque lo hace desde la política. O sea, mm, el cuerpo es un cuerpo político, mm. el de escritora, ¿no? Es una Sí. trabajadora, es proletaria. Mm, Ella lo dice muchas veces, ¿no? Yo soy la proletaria del bolígrafo, la mm. proletaria, claro, de la escritura. Y ella se ríe todo, de todos esos, pues esos conflictos. Por un lado, se sorprende de que tenga admiradores y lectores, y por otro lado, reclama más premios porque no me los dan a mí, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta esa manera de entender el ensayo, Claro. desde esa perspectiva en la que yo participo de los males o de las virtudes de la sociedad, Mm, de los males y de las virtudes del poder de la imagen. No estoy al margen. claro. Y, y- y siendo sinceros, es que no estamos al margen. Ni siquiera el que te dice, no, es que yo soy, vamos, frío, lo miro desde la distancia. No lo miras desde la distancia. Estás mirando desde un prisma, no vamos a decir desde qué prisma, pero no existe la neutralidad. Qué En bueno. literatura no existe. Mm, Y claro, yo tenía que tomar una decisión y la decisión es, tengo que meterme en el barro y tengo que mostrar pues toda esa complejidad. Si no, al final queda pues un libro a medias. claro, claro. Bueno, Olivia, la verdad es que ha sido maravilloso conversar contigo. Me ha encantado, bueno, el libro ya sabes que me ha parecido brillante y que me deja ahí pensando en muchas cosas. Como última pregunta, te quería pedir que me contaras si hay una imagen que obsesivamente te viene acompañando a lo largo de tu vida, alguna foto, algún cuadro que, bueno, que haya sido también, que esté inmiscuido en este libro y en tu experiencia como autora, como fotógrafa. Bueno, hay una fotografía que no sé, bueno, tanto como para obsesionarme, no lo sé, no lo sé. Pero hay una fotografía de la que hablo en el libro y que cuando hicimos la presentación en Madrid, Isabel Wageman, Mm, que es fotógrafa, y que tuve maravilloso también. maravillosa, y tuve la inmensa suerte de que me retratara y de que además quisiera hacer la presentación, que yo dije, esto sí que es un regalo, ¿no? Bueno, pues ella me dijo, Olivia, tenemos que imprimir la foto en la que estás bebiendo de la fuente, por favor, la tienes que imprimir, la tenemos que dar en la presentación. Esta es esta foto, no sé si se ve, Ah, sí, qué buena, qué buena.
Y esta foto sí que siempre la he tenido como muy presente, porque estoy ahí agachada, apoyada en el caño a punto de beber y pone potable por un lado, que está muy marcado, pero por otro lado se ve no. No, sí, esa dualidad. Yo dije que es maravillosa la Qué foto, porque bueno, esa claro. soy yo, o sea, en el fondo. Qué bueno, lo que hablábamos antes de las dudas, ¿no? De Sí, de de eh, de vivir con preguntas. sí, y esa foto de la que hablo en el libro, que no sabemos, o sea, mi padre y yo no recordamos si fue en serio, o sea, Mm, que mi padre no se daba cuenta que estaba a punto de beber, o que él lo sabía y me dijo, vamos a hacer una broma, o sea, porque claro, no recordamos el qué momento bueno. Eso completo. también es interesante, ¿no? Todo lo que rodea la memoria de la imagen. Efectivamente, y cómo a través de una Mm, fotografía se disparan sí, recuerdos inventados. exacto. Sí, sí. Y entonces esta foto sí que le tengo muchísimo cariño, porque esa soy yo realmente, o sea, es como sí, pero no. Claro, qué Me bueno. acepto, pero no. Soy una niña, pues soy una adulta. ¿Sabes? Y estoy escribiendo un ensayo, pero quiero escribir también una novela, o sea, porque el Claro, ensayo también tiene esa búsqueda, ¿no? De romper con una idea, digamos, pues milimétrica de esto es ensayo, esto es, sí, esto es novela, yo quería que también pues diera pie a todo eso, ¿no? A hablar de lo académico, pero no es académico, es literario, pero, ¿sabes? mm, Una tradición más hispana, más anglosajona. Por eso también busco todo el rato esas fugas, ¿no? claro. Esa subida. Y yo creo que esta foto refleja un poquito lo que es anatomía de la imagen en el fondo, ¿no? Parece que Claro, estoy hablando de claro, algo familiar, íntimo, pero en realidad estoy hablando también de la invención de la fotografía, de, exacto. de hasta qué punto es algo artificial y no es natural, ¿no? Y bueno, pues Tess, yo Qué bueno. te quiero agradecer inmensamente que te hayas leído el libro. No, por favor, al contrario, encantadísima. Y he eh, disfrutado muchísimo, de verdad. Porque yo sabía que le ibas a dedicar mucho cariño y que bueno, que qué mejor para Bestia Lectora, ¿no? Que es un libro que yo creo bueno, que da pie a muchas conversaciones y Sí. que no acaba cuando lo terminas, ¿no? Mm, Y eso, la verdad es que estoy muy contenta tanto del trabajo previo que hice como luego con la editorial Tres Hermanas, que bueno, Cristina siempre está pendiente del diálogo, Elena también, que trabaja mucho con los autores, una vez que ya estamos en esa fase de pulir, ¿no? Que Cristina es una editora muy inteligente, también sí, es una editorial que además cuida muchísimo no solo la parte estética, sino el lenguaje, ¿no? sí, Es que sí, eso es tan sí. importante. Sí, y la verdad que eso también cuando tienes algunas dudas, ¿no? Acerca Mm, bueno, esto va a funcionar, no va a funcionar, contar con una persona que tiene ese criterio también claro, estético, ¿no? Y que también, pues a Cristina le encanta también la fotografía, que comprende, ¿no? También esos diálogos, pues es que es un privilegio en ese sentido. Así qué que bueno. nada, Mm. estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Olivia. A ti, Encantadísima de tenerte en Bestia Lectora y bueno, cuando quieras, esta es tu casa. gracias. Mm. Hasta pronto.